Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos como cada martes con nuestra tertulia parlamentaria. Está con nosotros Luis Javier Tellería, muy buenas. Egunon. Charlie Priedo, muy Buenos buenas. días. Y Carmelo Barrio. Hola. Muy buenas. Bueno, ayer los distintos grupos debatieron en el Congreso de los Diputados el articulado de la Ley de Presupuestos. Además, también se acordó que los 120 millones de euros comprometidos a comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incluyeran finalmente en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Y por el momento parece que Mariano Rajoy cuenta con el apoyo de Ciudadanos, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Foro Asturias. Ayer esperábamos conocer la decisión del Partido Nacionalista Vasco, pero tendremos que esperar, al parecer, hasta la última hora, hasta el próximo miércoles, para conocer si esos 5 diputados apoyan o no los presupuestos. Además, bueno, han sido unos presupuestos marcados por el 155, un artículo que, según ha trasladado Mariano Rajoy, se va a mantener en vigor mientras se analiza la viabilidad del nuevo Gobierno de Cataluña. Y bueno, no, como comentaba, no obstante, será el miércoles cuando se pronunciará la votación del dictamen del proyecto de ley de presupuestos y conoceremos si sale en adelante o no. Y bueno, después de este speech me gustaría conocer, que me hicierais una valoración de todo el proceso que se ha dado en torno a los presupuestos generales, de toda esta negociación que se ha llevado a cabo pues hasta este mes ya de mayo. Sí, ha sido una negociación larga, compleja, trufada de conflictos laterales, porque al final, cuando uno está hablando de presupuestos, realmente no solo está hablando de presupuestos, está hablando de estabilidades políticas, de un montón de aspectos que rodean la decisión de aprobar unos presupuestos cada año. Y más en un momento en el que el gobierno español hay una minoría, que es el Partido Popular, gobierna, pero en minoría. De momento tiene un socio estable para los presupuestos, que es Ciudadanos. Digo socio estable entre comillas porque no es tan socio, porque simplemente se ha convertido en su contrario electoral, pero al mismo tiempo apoya esos presupuestos. La posición nuestra, la del PNV, ha sido desde el primer momento condicionarlo todo al 155, porque eso de alguna manera deterioró la situación política, porque nosotros entendíamos que era una aplicación torticera de un hueco que quedaba en la Constitución y que por tanto laminaba la democracia en Cataluña. Independientemente de nuestra valoración y de la que cada uno puede hacer de lo que está ocurriendo, pero no parecía que la mejor fórmula era la aplicación directa de la ley ni la judicialización del conflicto, sino que es un conflicto político que hay que resolverlo políticamente. Pero eso, de alguna manera, deterioró las relaciones. A pesar de todo, el Partido Nacionalista Vasco en los 2 últimos meses ha trabajado intensamente en rebajar el tono del 155, en buscar del gobierno del PP español una rebaja en la presión que estaba haciendo. De hecho, algún paso se dio al respecto y al mismo tiempo se consiguió una negociación que yo sigo considerando brillante, que es la de lograr sobre todo el ascenso de las pensiones en 1,6%, o sea, el IPC supuesto de este año con efecto retroactivo, y también para el año que viene, aparte del retraso de aplicación de una legislación que va a posibilitar más recortes en las pensiones, alargarlo hasta el 2021. Y por tanto se dio un paso de gigante para atender las demandas que, por ejemplo, en el Parlamento Vasco se hicieron en el Pleno del Parlamento por todos los grupos, menos por el Partido Popular. Todas esas demandas aparecen reflejadas en ese apoyo a los presupuestos. Dicho esto, a partir de ahí, pues los distintos grupos políticos y partidos empiezan a presionar al PNV como si en ello les fuera la vida, en vez de dejar al propio Partido Nacionalista Vasco que tome las decisiones soberanas que pueda tomar sobre las cosas. Pero bueno, esa es otra historia. Llegada a la situación y visto cómo el nuevo presidente de la Generalitat hace unos nombramientos que, por las razones que sea, al Partido Popular y al Gobierno Central no le molan mucho, no le interesan, o creen que aviva el conflicto, de momento tienen paralizados esos nombramientos y por tanto mantienen la aplicación del 155. A partir de ahí es el PNV el que está intentando apurar hasta el último segundo la posibilidad de que ese 155 se alivie, se aligere o se tome alguna decisión que posibilite ver una salida del actual conflicto político que no se sigue sin resolver de una manera política,
para ver si es posible. Nos queda hasta mañana a la noche, porque uno puede ir aprobando todas las votaciones, pero siempre la última, como diga que no o diga que sí, es definitiva, y por tanto creemos que en estas cosas los tiempos son muy importantes, y se va a ver estas 24 o 36 horas que nos quedan la importancia de los tiempos. El PNV ayer sacó una nota, yo creo que equilibrada, donde explica todo esto. Por un lado, tenemos la posibilidad de conseguir unos grandes presupuestos, que la agenda vasca se dote de un presupuesto que todos los ciudadanos, los jubilados de España, puedan beneficiarse de ese apoyo presupuestario, y por tanto hay que valorar la no aprobación del presupuesto que supondría, pero al mismo tiempo tenemos un condicionante político que nosotros entendemos que es muy importante, aunque haya gente que no lo entienda, que es un 155 como una amenaza permanente para cualquier proceso político que pueda ocurrir en una comunidad autónoma o en un país como Cataluña, o en un futuro pudiera ocurrir en Euskadi. Entonces entendemos que eso no es el mejor ejemplo, y por tanto tenemos que jugar con las dos variables e intentar apelar de nuevo a catalanes y españoles a que sean capaces de hacer una política razonable para avanzar en ese tema, y eso despeje la posibilidad de aprobar los presupuestos. Gracias. Charlie. Hay que reconocer que el momento es apasionante y que el resultado final es una incógnita que ya le quedan pocas horas y que la sabremos pronto, pero bueno, es efectivamente una incógnita. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lo que ha hecho ha sido, con esa nota que sacó ayer, quitarse un poquito de presión, intentar quitarse un poquito de presión para que, dejándolo todo al último momento, pues bueno, no le estén permanentemente asediando sobre cuál va a ser su posición. Yo creo que en inicio de esta negociación presupuestaria hubo una jugada brillante por parte del Partido Nacionalista Vasco, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, porque puso como primera condición la revalorización de las pensiones en relación con el IPC. Además también se retrasó la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que es también una merma de las pensiones a futuro, por 4 años. Esa fue una jugada brillante porque se hace en medio de unas movilizaciones tremendas en todo el territorio por esa revalorización. Es además una jugada brillante porque, como ya tuve oportunidad de explicar en otra ocasión, rompe por la mitad la idea del Partido Popular, del Gobierno de España, de decir que la subida de las pensiones es imposible, que el 0,25% era la recuperación del poder adquisitivo y que más allá no se podía ir porque se caía todo. El Partido Nacionalista Vasco, con esa jugada, demuestra que la derecha estaba mintiendo en relación a esto, y que las pensiones por parte del Gobierno de España se estaban utilizando como un elemento de presión para acercar socios presupuestarios. Pero bueno, lo sustantivo al final es que efectivamente la economía lo resiste, puede con ello, y por lo tanto, digamos que con ese movimiento se abre una vía que estamos reclamando desde hace muchos años, de volver al Pacto de Toledo como espacio en el que se resuelva no solamente la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, sino el futuro de las pensiones, cómo se financian, cómo las mínimas se encuadran en un escenario de dignidad y de suficiencia económica para quienes las perciben. Entonces, bueno, todo ese paquete yo creo que tiene un valor especial, y ahí el Partido Nacionalista Vasco se situó bien. Cuando el Partido Nacionalista Vasco da este paso, yo intuyo, porque no tengo el dato corroborado por ellos, pero como Óscar está aquí, si quiere luego lo puede decir, que ya tenían información suficiente para saber que se formaba gobierno en Cataluña. Y de hecho, la realidad ha demostrado que el gobierno ya está formado. Otra cosa es que nadie esperaba, supongo el Partido Nacionalista Vasco no esperaba que ese gobierno se formara con huidos de la justicia o con personas que están en prisión preventiva por los cargos que se les imputan, ¿no? Claro, esto ha trastocado de nuevo la posición del Partido Nacionalista Vasco, porque efectivamente lo había condicionado a la retirada del 155
Y es evidente que el gobierno de España tenía la voluntad de retirar el 155 una vez que se formara gobierno. Claro, ahora el Partido Nacionalista Vasco lo que le corresponde es decidir si este gobierno suicida, sectario, imposible, alegal, que el nuevo presidente de la Generalitat quiere poner en marcha, lo avala, desmarcándose de los presupuestos y bueno, aceptando esa posición del gobierno catalán. Bueno, yo creo que esto le colocaría al Partido Nacionalista Vasco en una situación muy delicada, porque si bien el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de la historia ha mostrado interés por estirar las cosas, por caminar hacia la autodeterminación, por jugar a planteamientos independentistas, hay que aceptar que lo ha hecho siempre en el marco de la ley, que ha hecho los debates en las sedes institucionales, que, bueno, por ejemplo, recordando el plan Ibarretxe, lo llevó hasta el Congreso de los Diputados y allí la mayoría dijo que no y aquello se paró en aquel momento. Es decir, que el Partido Nacionalista Vasco ha tenido siempre un planteamiento filosófico y político de perseguir sus planteamientos independentistas, pero siempre lo ha hecho en el marco de la ley. Claro, quebrar esto por este comportamiento, esta actitud, quebrarla por este estiramiento, esta exageración, este exceso que ha hecho el presidente de la Generalitat, le colocaría al Partido Nacionalista Vasco en una situación de inestabilidad que tampoco tiene nada que ver con su historia. Yo he dicho también en alguna ocasión que el Partido Popular no merece un apoyo político por toda la deriva antisocial que está teniendo durante muchos años. Y por tanto, en fin, no me voy a posicionar sobre qué tiene que hacer el Partido Nacionalista Vasco. Digamos que aquí estoy más haciendo un análisis de lo que está pasando. En fin, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está en una encrucijada, hizo bien una jugada, se puso a todos los pensionistas en la revalorización de las pensiones, pero ahora está si sigue la estela loca de quien está planteando ese gobierno imposible, porque aunque Quim Torras diga por activa y por pasiva que estos ciudadanos que ha incluido en su gobierno y que están huidos y en la cárcel tienen todos sus derechos intactos, hombre, una persona que está privada de libertad o una persona que está fuera del país, por lo menos no tiene el derecho de reunión, no tiene el derecho de poder recibir a la gente o de poder ir a actos o el de poder hacer debates en las sedes institucionales. Es decir, no tienen todos los derechos intactos. Tienen precisamente imposibilitados aquellos derechos que les permiten en la práctica la acción política, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto requiere de una decisión última y, en fin, yo espero que el Partido Nacionalista Vasco no se equivoque en el sentido de romper su conducta apoyando a quien les ha llevado a un callejón sin salida, que en este caso es el gobierno de la Generalitat. Gracias. Carmelo. Sí, está bien claro que hay estos factores, ¿no?, que han contaminado el debate presupuestario. Pues bueno, están ahí, ¿no? Yo creo que se resolverán para bien, se resolverán en el marco de la responsabilidad seguramente y del fomento de la estabilidad, ¿no? Es decir, ha habido una negociación, bueno, pues ahí está, muy interesante, en relación con unos presupuestos también muy interesantes, unos presupuestos pues, bueno, que son calificados como los más sociales de la historia, ¿no? O sea, en ese sentido, de España, ¿no? Y bueno, y que van a dar paso a mejoras en muchas cosas. Bueno, por supuesto, en la negociación a mejora en lo que perciben los pensionistas y sobre todo las pensiones más bajas, pero también en muchas otras, en relación con la creación de empleo, o sea, en el objetivo de crear 500.000 de empleos, ¿no? O sea, y en el fomento del empleo público también, o la situación de los empleados públicos. O sea, hay una serie de cuestiones, sin perjuicio de las inversiones, por supuesto, porque que están ahí, ¿no? Y que están ahí consolidando pues una salida de la crisis, o una España pues más modernizada, donde es posible la negociación y el acuerdo, y eso es lo que hemos conseguido.
conseguido. Tenemos que hablar y que eso hay que consolidar y que eso no se puede perder, no puede haber un paso atrás. Yo estoy convencido, estoy seguro de que va a haber una salida a esta situación, ¿no? y que se van a aprobar los presupuestos. Quizá puede ser voluntarista, puede ser que lo quiera, pero también lo creo, estoy convencido. ¿No? Estoy convencido de que el nivel de las negociaciones, como hemos estado viendo durante estas últimas semanas, como los portavoces del Partido Nacionalista Vasco y otros portavoces en el Congreso de los Diputados, el Gobierno, pues ha habido sensibilidad y ha habido negociación de cara a esa estabilidad, ¿no? Con responsabilidad y efectivamente y cediendo y entendiendo que había cosas buenas. Y para este país, para el País Vasco, en relación con las infraestructuras, con el I+D, con determinadas políticas públicas, bueno, pues ahí están, ¿no? Ahí están elementos de debate y de negociación muy interesantes que espero que no se pierdan en una situación que viene de fuera de Euskadi y que nos afecta de una manera lamentable, ¿no? Esperemos que sea así. Yo quiero recordar también que en lo que es estabilidad, en lo que es responsabilidad, ¿no? Pues la posición del Partido Popular en el País Vasco, ¿no? El Partido Popular en el País Vasco, fruto de una negociación también responsable y también no teniendo en cuenta de que para el Partido Popular del País Vasco los presupuestos que presentaba el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco no eran nuestros presupuestos, los presupuestos ideales. Pues bueno, pues hemos formado parte de la necesidad de entender que el presupuesto para 2018 del Gobierno vasco podía contribuir a la estabilidad, a la mejora de la situación de los vascos y de las vascas y esa negociación. En esa negociación se ha participado, sin otra cuestión que entender que íbamos a recorrer un camino interesante y positivo, ¿no? Y responsable, ¿no? Bueno, pues ese es el elemento clave, la estabilidad a todos los niveles. Los únicos que están desestabilizando en este momento este país son los nacionalistas radicales catalanes. En este momento el presidente de la Generalitat, que está contaminando la vida, está tratando de contaminar la vida política, incluso la económica de este país, ¿no? Con esa mala influencia, ¿no? Bueno, está claro que yo esta mañana, cuando estaba viniendo para aquí, estaba oyendo la radio, y estaba oyendo cómo dentro del nacionalismo catalán, es decir, Esquerra Republicana ya parece que está empezando a pensar en que lo que tiene que haber es un gobierno viable. Claro, es que en Cataluña, y eso lo tendrá que también analizar el Partido Nacionalista Vasco en relación con ese apoyo que tiene a esa situación o con ese condicionante que le merece esa situación. O sea, no se ha hecho un gobierno viable y eso entorpece las relaciones institucionales a todos los niveles, allá por supuesto, y en el conjunto de España. Y también parece que también en las pretensiones de los partidos aquí a la hora de apoyar esos presupuestos. Bueno, lo importante, es decir, los dirigentes catalanes se mueven en la irresponsabilidad. Espero que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco se muevan en la responsabilidad de dar estabilidad a España y de beneficiar muy mucho al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, que son los que gobiernan también las instituciones en este país, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido, pues no me cabe ninguna duda de que saldrán adelante. También, sí. No, simplemente que en caso de no apoyar los presupuestos, en ningún caso sería una irresponsabilidad, porque sería que en un momento determinado, y como ya lo dijimos desde el principio, nosotros anteponemos, frente al presupuesto, habíamos antepuesto un principio democrático, entendiendo que la aplicación del artículo 155 quebraba esa confianza en un Estado democrático. Pues es lo mismo que yo intento poner una situación en el momento del plan Ibarretxe, que el Partido Popular estaba muy enfadado y muy contrario, entendiendo que no se hacían bien las cosas, jamás, aunque el presupuesto hubiese generado 3 millones de puestos de trabajo, lo hubieran apoyado. Quiero decir, uno pone otros principios por delante. Otra cosa es que después de haber apelado a las partes, tengo la sensación de que dentro de cada parte, dentro del Estado español, entre Ciudadanos, PP, hay un conflicto serio que tendrán que ponerse de acuerdo en cómo quieren hacer las cosas, lo mismo que hay un conflicto serio dentro de los partidos catalanes en estos momentos por lo que está aflorando de Esquerra Republicana o de otros. Entendemos que ya es un conflicto que tienen que resolverse internamente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, el PNV siempre va a actuar con responsabilidad, sabiendo que aprobando o desaprobando tendremos argumentos suficientes para explicarlo, pero no vamos a intentar hacerlo para desestabilizar a nadie y para eso sacar tajada de esa desestabilización.
Es decir, ¿Ciudadanos apoya el presupuesto del Partido Popular? Sí, pero ¿le interesa que haya presupuesto? No, porque en esa desestabilización del Estado sin presupuesto, hoy se ve ganador de unas posibles elecciones anticipadas, por ejemplo. Nosotros no estamos nada interesados tampoco en esa desestabilización, pero en cualquier caso no es lo que nos mueve. En ningún caso no nos va a mover desestabilizar el Estado, cosa que tengo la sensación de que esta es algo que rodea a bastantes partidos en estos momentos. Hombre, es cierto que el discurso lo aguanta todo y que se puede decir hoy una cosa y mañana la siguiente y revestirlo de ideas, pero el Partido Nacionalista Vasco, cuando da el paso para negociar los presupuestos, lo hace estando el 155 en vigor y no sabiendo cuál es el desenlace. Plantea que el 155 es un obstáculo en la medida en que apuesta porque se restablezca la normalidad en Cataluña y que se pueda formar un gobierno, porque ya había habido unas elecciones y por lo tanto ya estaba en marcha esto. Claro, ¿quién dificulta que se haga ese gobierno? Una actitud de gamberrismo político. No es el 155 el obstáculo para formar gobierno, es el gamberrismo político de un partido político que arrastra a otro, que conforman una mayoría, que todos además se sujetan a los más gamberros, que son 4 del total del Parlamento catalán, para hacer un gobierno absolutamente imposible, con consejeros que, claro, tienen que tomar posesión del cargo. Es que cuando un gobierno, cuando un presidente nombra a su gobierno, ese gobierno tiene que ir y jurar o prometer el cargo en sede institucional, en la sede del gobierno correspondiente, sea autonómico, sea nacional, lo tiene que hacer físicamente porque es un acto solemne a partir del cual ya es consejero. Claro, los que están huidos, ¿cómo van a formalizar eso? Los que están en la cárcel, ¿cómo lo van a formalizar? Señalaba antes Carmelo, y esto es un dato no de las últimas horas, sino desde hace muchos días, que dentro de los que conforman esa mayoría para haber elegido ese presidente de la Generalitat, hay tensión. Esquerra Republicana se ha manifestado con mucha rotundidad por un gobierno viable y sabía que ese no era un gobierno viable, porque además, si hubieran querido restituir, como decían, y hubiesen querido hacer eso, Esquerra Republicana, pues a Junqueras le podían haber colocado en el gobierno. Es decir, que no han colocado a nadie de los que están en esa situación de privación de libertad, en el caso de los de Esquerra Republicana, ¿no? En fin, hay más voces, incluso dentro del PDeCAT, que están planteando que eso no lleva a ningún lado. Entonces, claro, la encrucijada para el Partido Nacionalista Vasco es que van a seguir, en este momento ya no es si han comprometido o no la palabra en relación al 155, en este momento es van a seguir la estela de lo imposible, o sea, les va a arrastrar el gamberrismo político de Quim Torras a una posición ahora desdecirse de todo lo que han negociado. Bueno, pues la verdad que, en fin, en pocas horas lo sabremos y va a estar muy apasionante la cosa, pero yo espero que, más allá del apoyo concreto a lo que es el presupuesto como acción política, más allá de eso, yo espero que el Partido Nacionalista Vasco no dé una sensación, no haga una demostración de que el gamberrismo político también le gusta, también le conviene, también le interesa y que por lo tanto en esta encrucijada apuesta por el exceso de Quim Torras. Yo espero que no traicione su propia historia y su propio comportamiento y que, bueno, pues lo haga de manera sensata. Todo partido político, en función de su ideología, tiene derecho a reclamar, a reivindicar, a defender, pero lo tiene que hacer desde la legalidad. Y en estos momentos Quim Torras no está en la legalidad, y no está porque no quiere estar, no porque no tenga posibilidades de estar en ella y además de acabar con el 155. Gracias. Es que es muy posible que en este juego de la inestabilidad y de la irresponsabilidad y del gamberrismo político al que se refería Charlie, del gobierno de Quim Torra y de la Generalitat, es que igual el objetivo de estos desestabilizadores, aparte de provocar y aparte de generar inestabilidad, sea
voy a tomar esta medida estratégica para que el PNV no apruebe los presupuestos de Rajoy. Y pasado mañana o dentro de la semana que viene ya hago el gobierno viable, ese que me dice Oriol Junqueras. Ya he desestabilizado, he conseguido crispar, o sea, además del órdago que yo doy al Estado, además me cargo los presupuestos del Estado y bueno, y luego ya iremos viendo, ¿no? Y además perjudico gravemente a los intereses de los ciudadanos catalanes, entre otros, pero eso no le importa. Es decir, el elemento fundamental es que están jugando con la desestabilización. Y con que no haya estabilidad en este país y con que no haya presupuestos materiales, siempre habrá una actuación del gobierno, por supuesto, pero en ese sentido, es decir, lo que vemos es que todo esto de lo que estamos hablando, que son de unos presupuestos pues que van a modernizar, o que van a ser más sociales, o que van a crear empleo, o que van a subir las pensiones, o que van a fomentar más empleo público, ellos, o sea, Quim Torra y la colección de xenófobos que tiene a su alrededor, lo que quieren es destriparlo y hacerlo saltar por los aires. Y es muy posible, y seguramente que lo será, que estas elecciones de consejeros imposibles, inviables, que no pueden conducir más que a la prórroga del 155, ¿no? Es decir, es que apoyado además por una gran mayoría, la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, pues bueno, pues lleve a lo que quiera llevar, es decir, a cargarse los presupuestos del Estado. Entonces, vamos a perder todos, menos Quim Torra y su estrategia en relación con ese tema. Yo creo que esa reflexión de que a donde está conduciendo Quim Torra va a llevar también una reflexión definitiva, espero, y creo, en el conjunto de la mayoría presupuestaria que se ha generado en este país, pues para dar viabilidad a sus presupuestos. Porque aquello es una provocación en la que algunos quizá no se dejen llevar. Un detalle nada más en lo que estaba diciendo ahora Carmelo. De los consejeros nombrados por el presidente de la Generalitat, uno de ellos, no sé si de los huidos o de los que están encarcelados, no recuerdo ahora quién ha hecho la manifestación, ya hace una manifestación cuando sabe que va a ser nombrado y dice, bueno, si vemos que no es viable, no habrá problema en unos días de dejar el cargo y de que se nombre a otros. En fin, probablemente sí estamos ante una jugada táctica de desequilibrio sin más y sabiendo que al final, si quieren formar gobierno, tendrá que ser un gobierno de personas que estén en activo. Si finalmente los presupuestos generales no salen adelante, ¿qué supondría no contar con unos presupuestos aprobados para este año? Porque bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular ya han llegado a ese preacuerdo, sobre todo en relación a las mejoras de los pensionistas. ¿Qué sucedería? ¿Caería sobre papel mojado? Sí. Se prorrogaría el presupuesto del año pasado. Eso obliga simplemente a repetir las mismas cifras en todos los sentidos. Se pueden permitir legalmente algunos ajustes, pero pocos. Incluso si hay más recaudación y hay más dinero, pues se puede gastar, pero solo un porcentaje de ese dinero. Y por tanto, desde luego, las grandes partidas que se habían incluido decaerían, lógicamente, porque si se pudieran hacer, ¿para qué estábamos discutiendo los presupuestos, ¿no? Quiero decir, si el gobierno lo puede hacer sin pactar los presupuestos, pero yo entiendo que decaerían y por mucho que intentaran darle una vuelta a poder aplicarlo, pues no, se entraría en una fase, si es verdad, de inestabilidad política, porque la minoría quedaría, digamos, el presupuesto, la aprobación o no, el presupuesto es lo que de alguna manera evidencia si uno tiene mayorías para continuar o no las tiene, ¿no? En este caso se evidenciaría que no tienen una mayoría para continuar y se entraría en una inestabilidad política que partidos de la oposición española pues aprovecharían seguramente para intentar hurgar en esa herida y avanzar hacia probablemente unas elecciones anticipadas o un intento de elecciones anticipadas, cosa que el Partido Popular tengo la sensación de que se resistiría de momento, al menos a corto y medio plazo, pero estaríamos de alguna manera abocados, salvo que se pudiera pactar urgentemente ya para septiembre un presupuesto para el año que viene, que eso ya volveríamos a retomar una cierta estabilidad, pero ya es algo muy complicado. A la pregunta sí, decaerían todo lo que se ha pactado en los presupuestos, decaería. El presupuesto es la política de las políticas, es decir, la herramienta fundamental de un gobierno es el presupuesto y a partir de ahí se hace toda la política sectorial. Es cierto que en la estructura de un país como el nuestro, en los países ya bien desarrollados, el presupuesto tiene un componente de gasto fijo, por decirlo
de alguna manera establecido muy alto, porque con el presupuesto se pagan los servicios públicos, las políticas sociales, en fin, todo lo que está ya en marcha, y lo que pasa que queda una parte importante del presupuesto que vuelve a aflorar, pues porque en el año en curso se ha gastado una serie de cosas, pero ya se han concluido y esos dineros se liberan. Fundamentalmente en ese campo entran las inversiones o entran los aumentos de dotación presupuestaria para los servicios públicos o para otro tipo de políticas, y obviamente eso se frena. Es cierto que un gobierno tiene varias posibilidades, entre otras, cuando no tiene un presupuesto, es la de poder pactar con una mayoría suficiente compromisos de gasto sobre políticas determinadas, y en esto además en el Congreso de los Diputados hay una batería de iniciativas políticas que han sido aprobadas por mayorías distintas, con composiciones políticas distintas, pero que en el campo económico y en el campo social han desarrollado nuevas acciones que no se han materializado porque comportaban un gasto presupuestario para el que no había fijado un presupuesto, pero que sin embargo al pasar de año eso puede tener encaje si el gobierno quiere. Bueno, tiene cierta capacidad de maniobra, aunque es cierto que pues un gobierno que está tan limitado por apoyos políticos, que está tan criticado desde numerosos frentes por todos los partidos políticos de la oposición, incluso por los que más le apoyan, pues la verdad que entraría en una imagen de desgaste, y esto generaría una inestabilidad política que se puede resolver con unas elecciones anticipadas o bueno, pues con una política de agotamiento y de sufrimiento y de especulación hasta que se celebren esas elecciones. En fin, el panorama político es un panorama que puede derivar en situaciones muy complicadas, pero bueno, esta es la situación política en la que estamos en estos momentos, y sabremos si caminamos hacia ese escenario en 36 horas. Sí, no, está claro, la falta de presupuesto es muy grave, ¿no?, en lo que es la política institucional. Es decir, el presupuesto se puede decir que es la piedra angular de las políticas de un gobierno, ¿no?, en sus legislaturas, ¿no? Es decir, hasta tal punto que la ley de presupuestos modifica otras leyes, ¿no? Es que tiene tal importancia, tiene tal potencia el presupuesto, que es factor de modificación legislativa multidireccional. Es decir, ahí en el texto articulado de los presupuestos, eso, se modifican otras leyes, se incluyen leyes, se reforman todo tipo de normativa, ¿no? O sea que en ese sentido la potencia que tiene, la potencia económica, modernizadora, de reactivación social, económica, que tienen los presupuestos es inmensa. Además forma parte de políticas de continuación, es decir, de políticas de acuerdos que se trasladan en el tiempo y que continúan en el tiempo. Los presupuestos del 2017 y los acuerdos que hubo en los presupuestos del 2017 tenían una vocación clara de tener una continuidad en el 2018. O sea, que ese tema se cercena, y eso, efectivamente, en la palabra que siempre hemos dado, da y genera inestabilidad. Es decir, además, las políticas tan importantes como las básicas en la economía, la de crecimiento económico y la de generación de empleo, pues bueno, no se iban a cortar radicalmente, pero iban a sufrir un frenazo, iba a haber desaceleración, ¿no? Las instituciones que califican nuestra situación económica, pues seguramente lo harían a la baja, ¿no? O sea, que toda esa confianza y seguramente también se perjudica, y los elementos esos que te comentaba de crecimiento de empleo pues se frenarían, se tomarían medidas para evitarlo, ¿no? Y además los gobiernos y las instituciones tienen medidas para evitar debacles o perjuicios excesivos, ¿no? Pero sería malo. Y además hay un elemento fundamental que yo creo que tiene que llamar también a la responsabilidad. Hay compromisos europeos en los marcos de estabilidad económica europeos que forman parte también de la política de los presupuestos. Los presupuestos del Estado no son los presupuestos de España solamente, forman parte de un conjunto de presupuestos europeos que modelan la política económica común, ¿no? Y en ese sentido, pues ese es el elemento fundamental, ¿no? Es decir, bueno, pues no hay presupuestos, efectivamente una mala noticia, hay que seguir gobernando, ¿no? Hay instrumentos, desde luego, para hacerlo, pero desde luego podemos pasar de lo que es
una gran noticia, la gran noticia de que hay unos presupuestos para todos, ¿no? Y todas, pues a un elemento de insatisfacción provocado por un xenófobo. Para ir terminando brevemente, ¿qué os parece la exigencia de UPN al Ejecutivo de que firme un documento de que no negociará el acercamiento de los presos de ETA? A mí me parece impresentable. A mí me parece que es poner como, no sé, una barrera de algo que no tiene que ver con la historia y de una especie de obsesión política del propio UPN. Además, no se negocia el acercamiento de presos o no, con quién lo van a negociar. Se trata de que el acercamiento de presos seguramente es una cuestión puramente jurídica y puramente de principios de política penitenciaria de España. La política penitenciaria en España está hecha no para castigar, sino para rehabilitar. Esos son los principios y toda la jurisdicción penitenciaria al respecto es así. En el momento en que, además, no existe la organización terrorista ETA, que se ha disuelto, si uno apela o rememora todo lo que todos los líderes políticos de todos los colores han venido diciendo en los 5 últimos años, que apelaban a ETA a que por favor se disolviera como concepto y que a partir de ese momento, no existiendo presos de una organización, se podía hablar individualmente del acercamiento como concepto, no de liberar a los presos, de acercamiento de presos. Seguirían en una cárcel, pero en vez de tomar por saco, cerca. Lo que uno no puede es poner políticas de esas características que además están avaladas, digamos, insisto, por lo jurídico. No puede poner como condición para aprobar los presupuestos, cada uno puede poner lo que quiera como condición. Ahora, ante la pregunta de qué me parece, impresentable. La política penitenciaria de dispersión tenía un objetivo, que era el que los presos, cuando entraban en la cárcel, no se reagruparan para seguir organizando la forma de atentar desde las propias cárceles a través de sus correos, de sus enlaces, que fundamentalmente eran parte de los abogados que les atendían y también parte de los familiares que se acercaban a visitarlos, ¿no? Por lo tanto, la política de dispersión tuvo un sentido en un momento en el que se pretendía que la banda terrorista no tuviera elementos añadidos para poder seguir haciendo daño. Desde hace ya muchos años, no porque ETA decidiera llegar a un entendimiento y resolver aquello que había hecho mal, sino porque fue derrotada. Bueno, pues ya está disuelta, ya no existe. Bueno, la política penitenciaria puede cambiar. Nosotros nos hemos manifestado ya desde hace muchos años favorables a una política penitenciaria que vaya cambiando en ese sentido, y de hecho la vía Nanclares, que fue una vía política impulsada entre otros por nosotros, permitió ese acercamiento. Bien, ahora sale UPN con esto y yo creo que UPN cuando hace esto lo hace bien, esa exigencia es una exigencia correcta para una derecha casposa, antigua, retrógrada, que está en el monte, en fin, razonable, la define perfectamente. Una derecha vengativa, una derecha que pretende bueno, simplemente mostrar su generalato, el que ordeno, mando y hago saber, en fin, es que UPN es UPN, que se lo cuenten a los navarros. Pues no, UPN es un partido muy sólido y muy solvente y muy histórico, ¿no? Y que ha fundamentado la historia de la democracia reciente en Navarra, ¿no? Y además es un partido que ha sufrido los embates de terrorismo, ¿no? Esencialmente, ¿no? UPN ha sido víctima del terrorismo, muchos de sus militantes han sido asesinados por ETA y tiene derecho a hacer exigencias. Lo han hecho las mismas claves que UPN lo ha hecho la inmensa mayoría de la totalidad de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que el otro día estuvieron en una reunión en la Moncloa con los ministerios, con el gobierno, ¿no? Y hubo ese nivel de exigencia. Bueno, yo creo que ahora es el momento de otras claves. Ya se ha dicho que la política penitenciaria no va a cambiar en medidas extraordinarias ni excepcionales, y que los presos
los presos, quienes han sido presos y quienes son presos que han pertenecido a la organización terrorista ETA, tienen la posibilidad, ¿no?, de acogerse individualmente a determinados niveles o estatus en su situación penitenciaria y carcelaria, ¿no? Es decir, tendrán que hacer el esfuerzo y tendrán que hacer el tránsito personal en relación con su situación penitenciaria, pues para obtener beneficios penitenciarios si les corresponde o si los solicitan conforme a las leyes y conforme a los reglamentos penitenciarios de la ley penitenciaria. O sea que en ese sentido, es decir, yo creo que el Gobierno también ha dicho claramente que no va a haber excepciones, que no va a haber medidas distintas, que va a estar ahí, pero que hay una posibilidad individual de los presos de acogerse a cuestiones que tienen que ver con su situación personal. Yo, vamos a decir que UPN está en su perfecto derecho de hacer esa exigencia, en la misma clave que lo han hecho las víctimas del terrorismo de ETA, y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que hay que tener respeto, desde luego, a una decisión que es exigente, pero que nosotros, desde luego, la valoramos como conveniente. No sé si me ha quedado muy claro si el Partido Popular la va a aceptar o no. Pero bueno. ¿El Gobierno de España? Bueno, España. yo soy, efectivamente, yo soy del Partido Popular y yo entiendo que al moverse la petición de UPN en las mismas claves que las peticiones de las asociaciones de víctimas, yo creo que la aceptará, sí, no me cabe duda. Bueno, pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias. Nada, esperando a mañana pues, resolver todas estas dudas y a saber qué es lo que sucede. Es que ricasco, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Nosotros continuamos aquí en VTV.